Ahora, ¿les parece que empecemos? Así, porque ya es hora. Dimos 2 minutitos, 3, bueno, ya estamos. ¿Les parece? ¿Empezamos o esperamos 2 minutos más? Lo que ustedes digan. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Quería preguntarle si pudo leer lo que pusimos en el chat. No. A ver. No, es solo comentarle que una comisión de anatomía nos movieron una clase para las 18, hoy a las 18 horas, Sí. así que nos vamos a tener que retirar un ratito antes, Ah, bueno, perfecto. Entonces porque la vamos, clase es esencial. entonces empezamos ya para terminar antes, a las -5, -10. Listo. Bueno, genial. Entonces empezamos. Bueno, Profe, sí, disculpa que te interrumpo. no, Tenía una duda con respecto al parcial. sí. ¿Se pudieron corregir esas? Perdón, Perdón, no. tengo unas mascotas muy escandalosas. ¿Se pudieron corregir esas consignas que iban a ver? Ay, ¿me ubicas? ¿Quién habla? No sé quién habla, pero ¿me ubicas, por favor? ¿Qué Julia consignas? Negretti. Julia, ¿qué consignas? Eran dos consignas que tenían dos respuestas correctas. Que se las... Ah, ahí lo pregunto, porque eso estuvo a cargo de los adjuntos. Ah, bueno, ahí lo averiguo, Julia, y después contestamos. Bueno, profe, de última consulto con Dain. No, yo ya lo consulto yo enseguida al terminar la clase. Sí. ¿De qué se trataba la pregunta? No me acuerdo bien la pregunta, pero sí me acuerdo las respuestas. Una era que el nodo sinusal estaba en la aurícula derecha. Esa era la respuesta que consideraron como incorrecta y está correcto, ¿no? Cuando se dan esas situaciones, por ejemplo, que a veces se escapa así que hubieran dos opciones adecuadas, se consideran las dos opciones como correctas. Claro, profe, a nosotros nos dijeron que lo iban a corregir, y que iban a subir las notas el día de ayer, las notas ya corregidas. Y en mi caso, yo había colocado dos respuestas que eran correctas, pero no estaban marcadas en el parcial justamente como correctas, sino que era una de esas dos, que tenía dos opciones correctas, y me sigue apareciendo en la nota de un principio como si estuvieran mal, y en realidad están bien. Bueno, ok. ¿Algún otro problema? Somos varios con esa situación, profe. Yo le quería preguntar, cuando se consideran dos correctas, ¿a cada una de las correctas se le pone un punto o 0,5? No. Cuando ocurre que a lo mejor hay dos opciones para marcar en una pregunta, cualquiera de las dos que se marque se considera la pregunta bien. Perfecto, claro, porque bueno, no. Se dijo eso que se iban a corregir, pero al momento de actualizarnos la nota, no se modificó las respuestas que estaban. Claro, porque si usted ya había marcado una de esas dos, no le va a cambiar la nota. Claro, pero había, por ejemplo, vos tenías una pregunta donde había dos opciones correctas. Y si vos marcabas una opción que era correcta, a algunos se la marcaba bien, pero si marcabas otra que también se podía considerar correcta, estaba mal. No sé si me explico. Claro, no. A ver, cuando uno en una pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que hubieran dos preguntas, bueno, dos opciones. Los alumnos que ya hubieran marcado una de esas dos opciones como correcta, no le va a cambiar la nota porque ya la había marcado y ya esa pregunta se había dado por bien. ¿Está? Eso es lo que eso es lo que se considera. Por eso es que a veces a lo mejor a alguno no le haya cambiado la nota, no le haya modificado. Porque Claro, ya, pero en muchos casos por ahí marcaron una respuesta correcta que después se las tomó con mal y por eso los profes dijeron que lo iban a revisar y no se modificó la nota. bueno, después de terminar la clase yo veo cómo es ese tema. ¿Qué preguntas Dale, eran? profe, muchas gracias. Creo ¿Era que las una mandaron sola? por el chat. No, eran ¿Era dos. una sola Profe, o eran varias? había dos preguntas. Una era, si quiere, la tengo acá para leérsela.
Dice, respecto al sistema de conducción del corazón, indique la opción correcta. Y estaba. La A está representado por hormonas liberadas por el sistema simpático únicamente. El haz de His es el marcapasos del corazón, ya que presenta la mayor velocidad de conducción. Las ondas eléctricas cardíacas se originan en el nódulo auriculoventricular. Las fibras de Purkinje son grandes células cardíacas modificadas y el nódulo sinoauricular se localiza en la aurícula derecha. Las correctas son las últimas dos, porque son ambas. ¿Cuál es la penúltima, perdón, Tamara? Las fibras de Purkinje son grandes células cardíacas modificadas, que eso es correcto. Claro, en esa pregunta, si vos marcabas la opción penúltima, te la tomaba bien. Pero si vos habías marcado que el nódulo sinoauricular se localizaba en la aurícula derecha, te lo marcaba como mal, cuando en realidad En mi está caso bien yo también. marqué el nódulo Bueno. sinoauricular y me la considero mal. Bueno, yo después veo ese tema. Esa es una pregunta y esto de los capilares fenestrados otra. Claro, y esa es la otra y también hay 2 correctas ahí. Bueno, bárbaro. Bueno, averiguo eso después de la clase. Gracias, Bueno, profe. lo que vamos a Profe. ver ahora es, entonces, miren, el martes que viene me estuve fijando y no hay clases. Así que es una buena noticia. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, entonces, comenzamos con digestivo, porque después vamos a ver digestivo en 2 clases. Entonces, lo que vamos a ver entonces es, en digestivo vamos a ver hoy día lo que es el tubo digestivo y en la próxima clase, que no es la semana que viene, sino que es la otra, vamos a ver las glándulas anexas a ese tubo digestivo. Este tema de hoy día da pie entonces a algunas especialidades, entre ellas, por ejemplo, la gastroenterología, es una de las especialidades médicas que tienen que ver con este aparato. Los cirujanos de abdomen en realidad tienen mucho que ver también con este aparato. Así que da origen entonces como a varios, digamos, por supuesto, nutrición tiene que ver con este aparato. Es un aparato que ya lo vamos a ver entonces en esta clase, realmente es muy importante. E incluso, por ejemplo, vamos a ver que tiene una inervación propia. Incluso se dice que es el tercer sistema nervioso. Así que digamos que este aparato tiene mucha trascendencia y las patologías que presenta realmente son numerosas, son de consultas muy frecuentes. Lo que es el aparato digestivo va a comprender todo lo que es el tubo, o sea, todo lo que es boca, faringe y el tubo digestivo, que va a corresponder a esófago, estómago, intestinos y el recto y conducto anal. Y luego lo que son las glándulas anexas entonces a este tubo digestivo, y ahí en donde veremos la próxima clase, veremos las glándulas salivales mayores, y veremos hígado y veremos páncreas. ¿Tá? Entonces, la clase de hoy día vamos a ver solamente entonces lo que es boca, faringe y tubo digestivo. Bien, antes de comenzar exactamente, entonces iremos viendo entonces desde el comienzo, o sea, comenzaremos a ver boca. Comenzaremos a ver boca, después faringe, que ya un poco le hemos visto, y por supuesto después ya comenzaremos a ver todo lo que es el tubo digestivo. Lo que vemos entonces, lo que vamos a ver hoy día, que son todos órganos huecos, porque tienen una luz. La luz de la boca, de la cavidad bucal, es la que se va a continuar esa luz por el interior de todo el tubo digestivo hasta salir por el conducto anal. Entonces, vemos que todos los órganos que vamos a ver del tubo son huecos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué tejido va a tener tapizando entonces a esa luz? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tejido es el que está tapizando a esa luz? Un epitelio.
Tejido epitelial, exactamente. Y desde ya se las voy diciendo que esófago, epitelio plano estratificado. Todo el resto del tubo digestivo cilíndrico simple. Entonces, gente, es fácil, ¿está? Entonces, con esto yo les voy a ir dando así cosas como, más que darle muchos detalles, voy a tratar de darles guías conceptuales para que ustedes después con el libro puedan entonces fijar. Pero las guías conceptuales es el concepto grueso. Bien, ¿cómo está constituido este tubo digestivo? Bueno, va a estar constituido entonces, bueno, ya dijimos, la boca, la faringe, el esófago, que es un tubo hueco, largo, muscular, que perfora el diafragma y se introduce acá en el estómago. El estómago, entonces, que va a tener acá, fíjense, va a tener una cara anterior y otra posterior. Recuerden que embriológicamente rota, formando esta cara anterior y posterior, la curvatura mayor y la curvatura menor que dan con los epiplones. ¿Está? Del estómago hay una región que es la pilórica, que se va a continuar con el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene 3 porciones. Creo que esto ya lo han visto en anatomía, esto es un refuerzo. Va a ser el duodeno, que es el extremo, es digamos, el pedacito de intestino delgado más corto. Va a seguir entonces el yeyuno y el ilion, que son los que forman todas esas asas intestinales. Entonces, que son muy largas, en metros. Y luego, estos van a desembocar, estas asas, entonces el ilion va a terminar entonces en el intestino grueso. Y el intestino grueso va a tener el ciego, y después donde se desprende el apéndice cecal, y se va a continuar con el colon, el cual tendremos el ascendente, el transverso y el descendente, y el sigmoide. Y el sigmoide entonces es el que va a terminar entonces después en el recto, y el recto a su vez en el conducto anal. Así que bueno, esto iremos viendo todos estos órganos en su constitución. ¿Preguntas o dudas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Ok, sigamos. Ok, genial. Bueno, entonces la lengua. La lengua, entonces, estamos viendo cavidad bucal. Bueno, la boca, a ver, ya ustedes, la anatomía ya la saben. Está el piso de la boca, que gran parte de ese piso de la boca la tiene la raíz de la lengua. Entonces la lengua va a tener una porción fija, sujeta al piso de la boca, y la otra libre, que es esta móvil, que yo la estoy usando mucho ahora para poder hablar, para poder dar la clase. Y después va a tener entonces las mejillas en la cara lateral de la cavidad de la boca, y por último el techo de la boca, que vamos a tener entonces el paladar duro y el paladar blando. ¿Está? Y entonces hay entonces el paladar blando que obtura en parte a lo que es la faringe, que ya la veremos enseguidita a la faringe, o la describamos ahora. La faringe, entonces, fíjense, acá tienen la faringe, entonces está acá, entonces acá tienen la úvula, entonces que es del paladar blando, y acá la faringe, entonces, va a tener la nasofaringe, que la vimos en respiratorio, la orofaringe y la laringofaringe. Ya vimos entonces que la oro y laringofaringe, el epitelio de esa faringe era plano estratificado. Bien, y luego entonces va a estar la abertura del esófago. Cuando ingresa un bolo alimenticio, entonces la epiglotis cierra la laringe para que el bolo alimenticio entonces pase hacia el esófago y no a las vías respiratorias, algo que es muy importante. Cuando que ingrese a la laringe, puede ocurrir la muerte de esa persona. Bien, entonces vemos entonces todo esto son reflejos entonces de deglución
que hay una parte voluntaria y otra parte refleja involuntaria. Bueno, esto es entonces en general. Veamos entonces ahora, vamos a ir describiendo. No sé si hay otra cosa. A ver, es todo lengua, es todo lengua, todo lengua. Es todo lengua, es todo lengua, es todo lengua. Así que vamos a ver ahora acá de cavidad bucal. La cavidad bucal, gente, está tapizada, tiene las paredes que ya dijimos, y está tapizada por un epitelio plano estratificado. ¿Por qué tiene que ser plano estratificado? A ver, ¿por qué tiene que ser plano estratificado, gente? A ver, ¿quién se anima? Para no estar preguntando a uno en específico, ¿quién se anima? A ver. Para protección. Exactamente, para protección, exactamente. Y además, las uniones de esas células epiteliales planas, superficiales, evidentemente tienen complejos de unión con uniones oclusivas, y eso hace que se selle entonces la cavidad del interior del organismo. Entonces, por ejemplo, si yo bebo agua, ese agua la tengo que deglutir para que comience a absorberse entonces a partir del estómago en adelante, sobre todo en intestino grueso. Entonces, por eso entonces que es necesario entonces plano estratificado con esos complejos de unión que cierran la cavidad. Además, hay una parte de epitelio plano estratificado queratinizado a nivel del paladar, pero nos quedemos con la idea, que es la idea que a ustedes les va a quedar como médico, que es un epitelio de resistencia plano estratificado. Y ahora sí, empecemos con la lengua en sí. A ver, antes de seguir con la lengua, en las paredes de las mejillas, de los labios, del piso y del paladar, inclusive, y de la faringe, nosotros vamos a tener adenómeros glandulares, o sea, glándulas exócrinas, que son pequeñas, son pequeños grupitos de esos adenómeros y que constituyen lo que se llaman las glándulas salivales menores. Esos entonces van a dar una saliva que son las que están lubricando entonces a toda esta cavidad bucal y faringea. Cuando uno incorpora alimento, entonces ahí es donde actúan ya las glándulas salivales mayores, que las veremos en la próxima clase. En general, entonces, estas glándulas salivales menores, entonces, en general son glándulas mucosas, y ya veremos cómo es acá en la lengua. ¿Está? Esto entonces es en general cavidad bucal y faringea. Y ahora nos vamos a dedicar a la lengua. Bien. La lengua entonces, ya dijimos, anclaba, tenía la parte de la raíz de la lengua, sujeta al piso de la boca, donde ocupa gran parte de ese piso, y el extremo libre. Este extremo libre entonces iba a tener la cara ventral, es la cara que mira al piso de la lengua, al piso de la boca, perdón. Y la cara dorsal, si ustedes sacan la lengua, es la cara que ustedes miran. ¿Vieron cuando el médico les hace sacar la lengua para verle la faringe? Bien, entonces esa cara es la cara dorsal. Y esa cara dorsal, entonces si ustedes se pasan el dedo, pásense el dedo, vamos. Te lo desinfectan primero si no lo tienen limpio. Pásense el dedo, gente, sobre su lengua y van a notar de que no es lisa, que tiene ciertas anfractuosidades, ¿está? Y entonces ahí vamos a ver a qué se deben esa superficie rugosita. Y si ustedes le pasan el dedo a la lengua de un gato, van a ver que es mucho más pronunciado esa aspereza, esa rugosidad sobre la cara dorsal de la lengua. Pero si ustedes se pasan el dedo sobre la cara ventral de la lengua, van a ver que es lisa. Y entonces ahora vamos a ver histológicamente a qué se debe eso, esas características.
Bien. Otra cosa es que la lengua, en su cara dorsal, le podemos distinguir dos partes, la anterior y la posterior. Y ambas están separadas por un surco, está, y que va a terminar, que tiene una forma de V corta, y que va a terminar entonces en un vértice, que es el agujero ciego. Ese agujero ciego, a ver, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que es un vestigio embriológico de qué, gente? El conducto que lleva a la tiroides. Del conducto tirogloso, exactamente, del origen del conducto tirogloso. Por eso, ese conducto tirogloso, me tengo que dedicar solamente al tema de acá, si no se me va el tiempo. Pero es importante para la medicina. Ese conducto tirogloso, cuando quedan vestigios, se pueden formar quistes. Cuando ustedes tienen quistes sobre la línea media, en general, entonces es un vestigio de conducto tirogloso. Bien, entonces la región posterior de la lengua está por detrás de ese surco terminal. Resulta que ese surco terminal en esta V es donde vamos a encontrar unas llamadas papilas que son importantes. Bien, estas son las características generales entonces de la lengua. Sigamos, veamos. ¿Qué epitelio va a tener la lengua? Gente, se necesita ¿qué epitelio? Un epitelio resistente. Plano estratificado. Exactamente, plano estratificado, rugosa, anfractuosa. Y es ¿No son por las papilas filiformes, puede ser? porque tiene papilas. Y ahora es lo que vamos a ver. Entonces tiene papilas. ¿Qué son las papilas? Es una formación, entonces, del tejido conectivo junto con el epitelial. Resulta que el tejido conectivo penetra sobre el tejido epitelial y el tejido epitelial sobresale sobre la superficie lingual. Y va a formar entonces diferentes tipos de papilas. Entonces, las papilas son estas formaciones epidérmicas y de tejido conectivo de la lámina propia, entonces, que van a superar la superficie lingual y eso por eso es que da esta sensación de rugosidad. Y vamos a tener varios tipos. La más frecuente son las filiformes. Y esas papilas filiformes son las que se van a encontrar más diseminadas acá en la superficie dorsal de la lengua. Les recuerdo, gente, que entonces que las papilas que hemos hablado se encuentran solo sobre la cara dorsal. La cara ventral de la lengua no tiene esas papilas, por eso es que tiene una superficie lisa cuando ustedes se pasan el dedo. ¿Está? Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora es solo de superficie dorsal de la lengua. Y entonces las papilas filiformes son las más distribuidas y tienen entonces, ¿cómo las van a distinguir al microscopio? Esto es un corte con HE. Fíjense cómo el epitelio, entonces, sobresale sobre la superficie lingual y va a tener un epitelio alto. Fíjense acá alto. Fíjense cómo está alto acá el epitelio. Y además está queratinizado. Fíjense acá esta imagen que yo les estoy poniendo, ¿ven? Eso es la queratina. Entonces es un epitelio plano estratificado y es queratinizado a nivel de las filiformes. ¿Está bien? Una forma de hongo. Es decir, entonces viene la lámina propia con su papila primaria y a su vez extiende varias otras papilas secundarias que son estas que estoy marcando. Y entonces, y el epitelio también sobresale. Fíjense cómo sobresale sobre la superficie lingual y que tiene esta formita de hongo. El epitelio, entonces, fíjense, no está engrosado como en la filiforme y no tiene la queratinización. ¿Está? O sea, es un epitelio plano estratificado que tiene esta característica. Las fungiformes pueden tener
papilas gustativas, o corpúsculos gustativos, perdón, corpúsculos gustativos. Bien. Luego, el tercer tipo de papila son estas, son las que están en la B lingual, que se llamaban ¿cómo? No, me olvidé. ¿Cómo se llamaban? Caliciforme. Caliciformes, gente, geniales, gracias. Entonces, las caliciformes es como si fuera como un castillo de los antiguos. No sé si alguno ha viajado y había papila propia, o sea, del epitelio de la papila. ¿Ven? Acá tienen el epitelio de la papila y este es el epitelio del resto de la lengua. ¿Ven? Incluso acá tienen una filiforme, ¿ven? Entonces acá, en esta caliciforme, entonces como si fuera ese castillo rodeado por una fosa. Esa es la fosa circunvaladora, porque estas papilas caliciformes o circunvaladas también se las llama. Y entonces, ¿cómo va a tener? Tiene, fíjense, una papila primaria de tejido conectivo de la lámina propia y tiene varias otras, entonces, papilas secundarias e incluso papilas terciarias. ¿Ven esas entrantes así? Bien. Y entonces, y acá sobre la pared, tanto del epitelio de la propia papila, cuanto de la pared opuesta, o sea, del epitelio ya lingual específicamente, se encuentran, fíjense, una gran cantidad de estas estructuras más claritas que están acá y que son los llamados corpúsculos gustativos. ¿Está, gente? Y hay otras características, que acá habíamos dicho que en las mejillas, en el paladar, en el piso, en los labios, había entonces glándulas salivales menores, o sea, eran pequeños grupitos o adenómeros aislados que constituían las glándulas salivales menores. En la lengua, hacia la cara posterior a la B lingual, en general son de características mucosas. Y acá, hacia la región anterior de la lengua, en general son cerosas. Y entonces, acá vamos a ver que próximo a las caliciformes, nosotros vamos a encontrar este grupo acá de glándulas de características de acinos serosos. ¿Está? Y este conjunto de acinos serosos, de glándulas serosas, forman parte de las glándulas salivales menores. Y tienen un nombre específico, estos acinos serosos, estas glándulas serosas que están cerca de las caliciformes, y son las glándulas serosas de von Ebner. ¿Está? ¿Para qué están esas glándulas? Porque la secreción, como es acino seroso, ¿qué tipo de secreción es? A ver, ¿quién contesta? ¿Nadie? ¿Se olvidaron qué tipo de secreción tienen los acinos serosos? A ver, bueno, son acinos entonces con una secreción líquida. El acino mucoso era una secreción espesa mucosa, ¿está? En cambio, el acino seroso tiene una secreción líquida y en general rica en enzimas, entre otras características. Bien, entonces, esta secreción de las glándulas de von Ebner, al secretarse en el surco circunvalador, entonces lo que está haciendo es limpiar el surco de restos de alimentos que puedan tener para que las papilas gustativas, entonces, sigan captando sabores. ¿Está? Bueno, gente, listo, pasemos. Listo. Los corpúsculos gustativos ya lo vimos cuando vimos sensoriales, lo vimos en la clase, en la otra clase, listo, ya está. Sigamos, gente. Entonces, eso ya vimos, corpúsculos gustativos, así que sigamos. Vamos a ver los temas más, los nuevos de hoy día. La lengua, a ver, si ustedes pueden mover la lengua con esa rapidez para poder pronunciar las diferentes palabras, por los diferentes sonidos,
¿Qué tejido tiene en su interior en forma abundante? Músculo estriado esquelético. Músculo, exactamente. Y cómo a la lengua uno la mueve en forma voluntaria, o por lo menos en la mayoría de las personas, perdón por el chiste, está. Entonces, es un músculo. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Es un estriado esquelético? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, gente, bien. Bien. Entonces, lo que vamos a ver entonces en un corte, y eso es para diagnóstico de lengua. Ustedes fíjense cómo vamos a ver entonces gran cantidad de músculo. Si nosotros tomamos, ¿por qué? Por la acidofilia que presenta. Ustedes saben que el músculo se ve acidófilo. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense, esto, ¿qué es esto? ¿Me ayudan? Acinos glandulares. Acinos glandulares, ¿de qué tipo de acino es este? ¿Seroso o mucoso? Cerosos. Ceroso, porque se ve bien violeta, etcétera, todas las características. Y esto que está acá, gente, ¿qué es lo que es? No, fíjense, al tamaño que estamos viendo, si fuera un vaso sanguíneo, tampoco sería un capilar. Por la ¿Un dimensión. conducto? ¿Un conducto de qué tipo? ¿Conducto qué? Excretor. Excretor. Un conducto excretor de estas glándulas, de estos adenómeros, exactamente. Fíjense, acá hay otro conducto que se está formando y este es bien típico. Exactamente. Vamos al músculo. El músculo estriado esquelético de la lengua, y eso es diagnóstico, ustedes lo van a ver en las 3 dimensiones del espacio. Fíjense que lo van a ver cortado longitudinalmente, lo van a ver cortado transversalmente y van a ver otro que va a estar cortado oblicuamente como este. ¿Está? O sea, están en las 3 dimensiones del espacio. ¿Lo ven o no? Fíjense, acá tienen cortado longitudinalmente en una dirección. Acá tienen otro cortado longitudinal en otra dirección y el transversal que está, por supuesto, de esta forma. ¿Se entiende, gente? Entonces, el músculo esquelético en la lengua está en las 3 direcciones del espacio. Esta característica junto a las papilas, entonces con esto ustedes hacen diagnóstico de lengua, además del epitelio, de la lámina propia, de todas las demás características. ¿Se entiende, gente, todo? Sí, profe. Ok, ¿alguna pregunta o duda? ¿Todo listo? ¿Todo bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar a ver entonces tubo digestivo a partir de esófago. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? Cambien el chip, refresquen la mente y empecemos de nuevo. Bien. Antes de empezar órgano por órgano, vamos a dar las características generales del tubo digestivo. Generales. El tubo digestivo, y ya lo dije no sé en cuántas clases, son órganos huecos. Y al ser órganos huecos, entonces va a tener capas o túnicas. ¿Vamos bien? Y entonces nosotros veíamos que, habíamos dicho, que solamente tubo digestivo y tráquea tenían ¿cuántas capas? 4. 4 capas, exactamente. Todos los demás órganos huecos, en general, tienen 3 capas o túnicas. ¿Vamos? Bien, entonces, ¿cuáles son las 4 capas que vamos a ver en el tubo digestivo? Una túnica, la más interna, la que está rodeando a la luz, que es la túnica mucosa. La que le sigue es la túnica submucosa. Luego va a venir la túnica muscular y por último vendrá la túnica
o adventicia o serosa, dependiendo del órgano. Si es esófago, y esófago entonces pasa por el mediastino, entonces, ¿qué es lo que va a ser? ¿Adventicia o va a ser serosa? A ver, ¿quién me ayuda? Adventicia. Adventicia. ¿Ustedes han visto algún cadáver ya? No. 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 ¿Han ido a la... ¿cómo es? A la cama del cadáver ese virtual, digital? Sí. ¿Sí? ¿Le han abierto el tórax? ¿Les Sí, han profe. abierto? ¿Sí? ¿Han abierto el tórax? Sí. ¿Dayana? Sí. El profe, cuando fuimos lo vimos así nomás, o sea, no es que nos pusimos, Ah, ¿no lo abrieron? no es que nos pusimos, por lo menos en mi comisión, no es que nos pusimos a investigar, ni a toquetear, ni nada, solamente lo miramos así por arriba. Ah, ¿y no estaba el profe? Sí, estaba el profe, pero no sabía cómo usarlo. Bueno, el que fue a Estados Unidos a hacer el aprendizaje es el doctor Pedro Treco. Así que Pedro se va a tener que poner ahí las pilas y ponerse entonces ahí a enseñar. Bien. De todos modos, gente, es como una computadora. Bueno, no les digo que toqueteen porque lo pueden arruinar al software, pero es como una computadora, o sea, están las funciones, tienen que ir viendo. Pero cuando uno abre el tórax, uno se va como que uno va deshilachando para llegar a los órganos. Todo eso que uno va deshilachando para llegar a los órganos es el tejido conectivo. Y ese tejido conectivo hasta que llega, por ejemplo, al esófago, y entonces todo ese tejido conectivo es lo que rodea al esófago, esa es la adventicia. Bien, sigamos ahora. La túnica mucosa. Y acá viene el término mucosa. El término mucosa es muy utilizado en la terminología médica. ¿Qué significa la mucosa? El médico vive hablando de la mucosa, de la mucosa. ¿Qué significa la mucosa? Y la mucosa va a significar el epitelio con la lámina propia de tejido conectivo que está por debajo. Y ahí ustedes, acá en histología, ustedes saben entonces que entre ese epitelio y esa lámina propia hay una membrana basal. Y ustedes tienen que saber cuál es la constitución de esa membrana basal, que no la voy a dar ahora, la tienen que repasar ustedes. ¿Está? Bien. Entonces, eso es túnica mucosa. Entonces, la túnica, perdón, eso es la mucosa. Eso es lo que normalmente el médico usa como mucosa. El epitelio con esa lámina propia, o corion, que se le llama, que es el tejido conectivo laxo. La túnica mucosa del tubo digestivo va a estar formada entonces por el epitelio, por la lámina propia o corion y por una capita muy finita de músculo liso que se llama muscular de la mucosa. ¿Está? Entonces, la túnica mucosa en el tubo digestivo va a estar formada por epitelio, lámina propia y la muscularis mucosae. ¿Se entendió todo, gente? Bien. Después, la muscularis mucosae entonces es lo que pertenece a la túnica mucosa y es lo que separa a la túnica mucosa de la submucosa. La submucosa es también un tejido conectivo y que posee ya vasos sanguíneos y nervios de mayor tamaño. Y acá, a nivel de la túnica submucosa, además se va a presentar un plexo, se van a presentar fibras nerviosas preganglionares, plexo nervioso parasimpático y fibras nerviosas postganglionares. ¿Está, gente? ¿Se entiende? Y eso entonces, ¿qué plexo nervioso es el que vamos a encontrar en la submucosa? El plexo nervioso de Meissner, de características parasimpáticas. ¿Está? El parasimpático estimula a las funciones del tubo digestivo, es decir, estimula las contracciones
del músculo y las secreciones. ¿Está? Luego vamos a ver entonces también que después vamos a ver las glándulas. ¿Qué otra cosa? También llegan fibras nerviosas postganglionares simpáticas, que van a inervar fundamentalmente a lo que son los vasos sanguíneos. ¿Está? ¿De dónde están y dónde están las neuronas, los ganglios de esas fibras postganglionares simpáticas? Y son los ganglios, los prevertebrales. ¿Está? ¿Vamos, gente, todos? La tercera capa es la capa muscular externa, que también se la llama. Y esta capa muscular externa, en general, en el tubo digestivo, tiene fibras musculares lisas que están rodeando en una espiral apretada al órgano del tubo digestivo. Es decir, forma como una circunferencia cerrada sobre la pared de ese órgano del tubo digestivo. Y una capa longitudinal, entonces, que son fibras musculares lisas que recorren a ese órgano del tubo digestivo formando una espiral mucho más abierta. O sea, y se las considera entonces de una dirección longitudinal. O sea, tiene la misma dirección que tiene entonces acá ese órgano del tubo digestivo. ¿Está? Por lo tanto, la capa muscular externa tiene una circular interna y una longitudinal externa. ¿Estamos, gente? Y por último, entonces veremos que una serosa, que va a tener entonces un mesotelio y tejido conectivo, y que va a estar entonces con un líquido escaso, conectado entonces con la serosa parietal que está sobre las paredes abdominales, y donde también va a tener otro mesotelio. Bien, gente. Entonces esto es en general. Entre la capa circular interna y la longitudinal externa del músculo externo, entre esas dos hay otro plexo parasimpático. Y este plexo parasimpático se llama plexo mientérico. ¿Por qué? Porque está en el músculo, mientérico. También se lo llama plexo de Auerbach, o de Auerbach, como sería por el alemán. Y entonces acá, este plexo también es un plexo parasimpático. Mientras el plexo de Meissner, con sus fibras postganglionares, cuando hablo de plexo, a ver si me ayudan. Si ustedes ven un plexo en el microscopio, ¿qué van a encontrar en ese plexo? Lo vimos en nervioso y ya rindieron el parcial. La fibra, los axones cortados transversalmente, rodeados por la vaina de mielina. Como es un plexo, cuando yo les di la clase, yo les dije que ustedes iban a encontrar neuronas. ¿Dónde? ¿Dónde iban a encontrar los somas neuronales? A ver, ayúdenme. En los ganglios. En los ganglios. En los ganglios nerviosos, en los plexos y ¿dónde más? ¿No? ¿Han visto neuroanatomía o no? En el sistema nervioso central. Exacto, bien, en el sistema nervioso central, ¿dónde? ¿En qué parte del sistema nervioso central? En los epitelios sensitivos. ¿Cómo? En la pulpa gris. En la sustancia gris, exactamente. Sustancia gris de los órganos del sistema nervioso central y además, ¿en dónde más? En los núcleos grises que están, están incorporados en la sustancia blanca. Entonces, en esos lugares, en esos 4 lugares, ustedes van a encontrar los somas neuronales. No van a haber somas neuronales en otros lugares. Bueno, en médula suprarrenal puede ser. ¿Está? Pero no hay somas neuronales en otro lugar. ¿Quedó bien?
Entonces, cuando yo hablo de plexo de Meissner, ¿ustedes qué esperan encontrar? Somas neuronales. Por eso es un plexo. Y entonces, este plexo de Meissner, ¿qué función va a tener? Y es parasimpático, les recuerdo, tanto el de Auerbach como el de Meissner son parasimpáticos. Y sus fibras postganglionares, las de Meissner, ¿qué es lo que van a hacer? Y van a inervar fundamentalmente acá a las glándulas. Van a inervar a las glándulas. Uy, falta mucho. Y además, entonces, y el de Auerbach, también y a la muscularis mucosae, manteniendo el tono. Y el tono y un diámetro de la luz, que cuando se contrae la muscularis mucosae, generalmente a veces cierra acá la luz. Y el plexo de Auerbach, lo que va a inervar, entonces, van a ser el músculo externo. Y de esa forma, entonces, es que se va a contraer dando dos tipos de movimientos. Pero ya lo veremos, sobre todo a nivel gástrico e intestinal. Un movimiento, entonces, es el segmentario, o sea, que se contrae fundamentalmente la circular interna. Y al contraerse la circular interna, eso produce movimientos, entonces, de mezcla de los alimentos que estén en la luz. Cuando se contrae la longitudinal externa, eso en general va a dar un movimiento de propulsión, del bolo alimenticio que esté, del alimento que esté en la luz. Este movimiento de propulsión es lo que se llama peristaltismo. Peristaltismo, que también son palabras muy usadas en medicina. Estamos hasta ahora. Entonces, 4 túnicas. La mucosa tiene el epitelio, la lámina propia o corion y la muscularis mucosae. La submucosa con tejido conectivo laxo y un plexo de vasos sanguíneos, como así también, entonces, el plexo de Meissner y las fibras nerviosas. La túnica muscular con una circular interna y una longitudinal externa y el plexo de Auerbach entre ambas. ¿Está? Y luego lo que es la serosa. De ahora vamos a ver las glándulas. Embriológicamente, ustedes saben cómo se forman las glándulas. Embriológicamente, gente. ¿Cómo se forman las glándulas? ¿Por invaginación de qué? Una pregunta. El plexo de Meissner, ¿dónde se encuentra? El de Meissner en la submucosa. ¿Y el de Auerbach? En la capa muscular externa. Entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Está? Bien. Las glándulas embriológicamente ustedes saben que son invaginaciones del epitelio. ¿Sí, gente, todos? Para eso ya estudiaron embrio. Bien. Entonces, cuando esas glándulas se invagina el epitelio y esas glándulas quedan en la lámina propia, entonces nosotros vamos a tener glándulas, entonces, en la túnica mucosa, en la lámina propia de ese órgano. Cuando esa invaginación, entonces, es mayor, entonces vamos a tener, entonces, glándulas que se van a ubicar en la túnica submucosa. ¿Está? Aquí solamente vamos a encontrar órganos con glándulas en la submucosa, solamente 2 órganos en todo el tubo digestivo. En esófago y en las 2 primeras porciones del duodeno. ¿Está? Entonces, glándulas en la túnica submucosa o glándulas submucosa solamente en esófago y en duodeno, en sus 2 primeras porciones. Cuando esa invaginación del epitelio para dar origen a las glándulas sale de la pared del tubo digestivo, entonces va a estar dando origen, entonces, a las glándulas anexas del tubo digestivo que veremos la próxima clase. ¿Vamos todos, gente? ¿Se entiende? Bien. ¿Sí o no?
¿Están de buen humor todavía? ¿Vamos? Bien, me alegro. Muy bien, gente. Siempre hay que tener buen humor. Bien. Vamos a ver entonces ahora el sistema nervioso entérico. Es un sistema nervioso complicado, bastante interesante, y se le ha dotado entonces al tubo digestivo de un sistema nervioso propio. Incluso se dice entonces que nosotros tenemos el sistema nervioso central, periférico y el entérico. Bien, entonces ya dijimos entonces que nosotros íbamos a ver que en la túnica submucosa nosotros íbamos a tener un plexo donde íbamos a ver somas neuronales y que iban a constituir entonces el plexo de Meissner. Y acá fíjense, tenemos entonces acá las dos capas de la muscular externa, ¿ven? ¿Ven las direcciones distintas que tienen? Entonces, esta es una de las capas de la muscular externa, esta es otra, y acá fíjense, entre ambas, nosotros vamos a tener el plexo de Auerbach. Fíjense cómo acá ustedes están viendo el soma de una neurona. Acá tienen otro soma de otra neurona. Esto les certifica entonces que este es el plexo de Auerbach. ¿Está? El plexo de Meissner, recuerden que son parasimpáticos y que el parasimpático estimula las funciones del tubo digestivo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un retortijón, o sea, que son contracciones fuertes y rítmicas del músculo del tubo digestivo abdominal, entonces lo que dan es un antiparasimpático, ¿tá? Porque necesitan frenar esta actividad del parasimpático para que el músculo se relaje. ¿Está, gente? Bien. O parasimpático lítico, que se le llama. Entonces, acá tienen entonces, este va a actuar sobre todo sobre las glándulas y este va a actuar entonces acá sobre el músculo principalmente. ¿Está? Y el de Meissner, además de actuar sobre las glándulas, también va a actuar sobre la muscular de la mucosa. Sobre la muscular de la mucosa. Y esta muscular de la mucosa es la que va a modificar entonces la luz de ese órgano del tubo digestivo. Bien. Ahora sí, comenzamos a ver esófago. Y volvemos a esto mismo. El esófago, como tiene que pasar el bolo, como es un órgano musculoso, para que pase solo el bolo alimenticio, necesita de un epitelio resistente. Por lo tanto, será un epitelio ¿de qué tipo? Plano, estratificado. ¿Está? El resto. Volvemos acá al principio. El resto del tubo digestivo será epitelio cilíndrico simple. ¿Vamos? Bien. Volvemos. Y ahora comenzamos a ver esófago en sí. El esófago, por lo tanto, como es un órgano del tubo digestivo, tiene 4 paredes, 4 túnicas. Mejor, tiene una pared con 4 túnicas, disculpe. Entonces será la túnica mucosa, que tiene entonces el epitelio, acá está la luz. Entonces tendrá el epitelio, el corion, y tienen, fíjense, esto acá, entonces es la muscular de la mucosa. Después va a tener entonces esta túnica submucosa, que es esta parte más clarita. Por último, la muscular externa, ¿está? Con una circular interna y una longitudinal externa, o sea, las características que vimos recién, ¿está? En el corte histológico mayor aumento, ustedes pueden ver entonces el epitelio plano estratificado con la lámina propia y vemos acá la muscular de la mucosa. En esófago tiene una característica. La muscular de la mucosa tiene una ubicación solamente longitudinal. Por lo tanto, fíjense, acá la estamos viendo cortada, las fibras, transversalmente. Por lo tanto, el esófago acá ha sido cortado de esa forma y ustedes lo están viendo así. ¿Se dan cuenta? Y entonces luego vamos a ver la submucosa y luego vamos a ver la muscular externa. El esófago puede tener glándulas en la lámina propia. Son las glándulas cardiales.
esas glándulas cardiales que van a estar en la túnica mucosa, por supuesto, se ubican generalmente en la proximidad del estómago y van a secretar moco. Y a través de un conducto excretor van a llegar a la superficie del esófago. ¿Está? Y luego, también en la submucosa, acá en la submucosa, que es toda esta, también vamos a ver, podemos tener entonces glándulas. Y esas van a constituir las glándulas esofágicas o submucosas del esófago. Generalmente se ubican más en el tercio hacia la región proximal, pero están distribuidas en todo el esófago. ¿Estamos? ¿Qué otra característica podemos ver en esófago? El músculo. Este músculo, en el tercio proximal del esófago, o sea, desde sus inicios, es un músculo estriado, esquelético, y que participa entonces en la deglución voluntaria. Y a medida entonces que se va descendiendo el esófago para llegar al estómago, este se transforma entonces en un músculo liso. Por lo tanto, la capa muscular externa del esófago tiene estriado esquelético hacia la parte superior y toda la región media hacia abajo, entonces músculo liso. ¿Vamos bien? Ok, listo, gente. Fíjense, acá tienen la muscular de la mucosa. Por lo tanto, ¿esta qué capa es? Gente, ¿qué capa es? Rápido, rápido, rápido. Mucosa. Submucosa, exactamente. ¿Está? Acá tienen el epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Todo esto es túnica mucosa. Lo que está por debajo, entonces va a ser submucosa. Y esto que está acá ya es músculo. Entonces, en todo el tubo digestivo, gente, ustedes localizan la muscular de la mucosa y localizan la túnica muscular externa y ustedes ya tienen identificadas las 4 capas de la pared de ese tubo, de ese órgano. ¿Está bien, gente? Y acá entonces tienen, en la submucosa, tienen estas glándulas, que son las glándulas esofágicas del esófago. Fíjense cómo acá tienen la muscular de mucosae, ¿está? Y fíjense entonces, esto es submucosa, estas son las glándulas submucosas del esófago, y fíjense el conducto excretor cómo lleva la secreción a la luz del esófago. Bien, gente. El esófago penetra entonces el diafragma y desemboca entonces en el estómago. Bien. Al desembocar en el estómago, entonces, el esófago tiene epitelio plano estratificado, como hemos dicho, pero el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Y acá entonces se va a formar lo que se llama la unión gastroesofágica. Y esta es una zona importante, gente. Y es frecuente en las patologías. Porque cuando hay una hernia diafragmática, cuando el estómago pasa, en lugar de que el esófago pase para desembocar en el estómago, sino que el estómago pasa por esa abertura, ¿está? Todo eso, ¿qué es lo que produce? O, en otras circunstancias, que el contenido gástrico refluya, haga un reflujo sobre el esófago, y entonces el esófago no está preparado para el pH ácido que tiene el estómago. Y ese pH ácido le hace daño a la pared del esófago y eso entonces es causa de patologías frecuentes, gente. ¿Tá? Cuando vayan a patológica, le van a decir que este es el esófago de Barrett. ¿Tá? Cuando ocurre ese proceso de reflujo y de acidez y de todo eso. Por eso, entonces, las glándulas cardiales de la lámina propia del esófago, junto con las esofágicas, las pocas esofágicas que hay en la extremidad inferior, en la submucosa, todas estas secretan moco, es justamente para nivelar los posibles reflujos que vengan desde el estómago. ¿Está claro? ¿Está bien, gente? ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, el estómago, entonces ahora vamos a comenzar a ver seguramente, fíjense que es abrupto el pasaje
del epitelio plano estratificado del esófago con el cilíndrico simple del estómago. Nosotros vamos a ver cuando veamos cuello uterino que pasa lo mismo a nivel del cuello uterino. Es un pasaje abrupto de un epitelio plano estratificado a uno simple. ¿Tá? Entonces, cuando veamos cuello uterino, también lo vamos a ver a este mismo proceso. Bien, gente, y esto entonces lo que estamos viendo es parte de estómago. Ok. El estómago. ¿Ya lo vieron en anatomía? Díganme que sí, por favor, o no. ¿Ya lo vieron? Genial. Entonces ustedes saben de qué vienen. Bien, acá el esófago desemboca en el cardias. ¿Tá? Es una región pequeñita del estómago. El estómago a su vez tiene un fondo con aire, que es el fondo, y el cuerpo del estómago. Histológicamente, nosotros vamos a tener una región cardial, un fondo y cuerpo, la región corpofúndica, que se llama, histológicamente son similares y las describimos juntas. Y por último, una región pilórica, que es la parte del estómago que desemboca en el duodeno, ¿tá? Con un esfínter acá. Entonces, histológicamente en el estómago nosotros vamos a tener entonces la región cardial, la corpofúndica, está o fúndica que uno le dice en general, que comprende el fondo y el cuerpo, y la pilórica. ¿Está, gente, todos? Acá tienen bueno, ya dijimos ya lo que era. ¿Está bien? ¿Estamos todos bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la región cardial? Vamos a ver, por supuesto, siempre en las paredes del estómago. A ver que lo corrí. En las paredes del estómago, entonces, lo que siempre vamos a ver, entonces, las 4 túnicas. Entonces, en la región cardial, a nivel de la lámina propia, o sea, ¿cuáles eran los órganos? ¿Cuáles eran los órganos donde había glándulas en la submucosa? Solamente esófago y duodeno. ¿Está? Por lo tanto, estómago, lo único que va a tener van a ser glándulas en la túnica mucosa, en la lámina propia. Lo mismo que ocurrirá en el resto del intestino delgado y lo mismo que ocurrirá en el intestino grueso. ¿Se entiende, gente? O sea, en la submucosa solamente esófago y duodeno. ¿Vamos? Veamos entonces ahora estómago. La región cardial, ¿en qué va a consistir? No se ve en preparados en general la región cardial, pero lo que sí tiene son las glándulas que están en la lámina propia que secretan moco principalmente. ¿Tá? ¿Para qué? Porque ese moco tiene el pH, en la luz del estómago, tiene un pH recontraácido, gente, un pH de 2. Imagínense, gente, un pH de 2. En la sangre nuestra, el pH, ¿cuál es normalmente? De 7,2. No lo saben eso todavía. No lo saben. Bien, entonces, en el estómago el pH es de 2. ¿Debido a que la luz del estómago tiene un pH tan ácido, tan bajo? Es porque produce ácido clorhídrico, gente. Ácido clorhídrico en la luz del estómago. De ahí vienen todas las gastritis, como la mía, por ejemplo, ¿está? Entonces, acá, el cardias va a tener esas glándulas mucosas. Vamos a ver la histología del fondo y del cuerpo, que son semejantes. El estómago, entonces, ya dijimos, sus 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bien. La túnica mucosa es la más interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde están la mayoría de las glándulas, de las células y de todo. Todo el epitelio de revestimiento gástrico, es un epitelio secretor. Todo el epitelio gástrico es secretor. Por lo tanto, tiene una doble función.
epitelio de revestimiento y de secreción. ¿Qué es lo que secreta? Moco. Secreta moco. ¿Está? Y ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante? Porque ese moco muy alcalino con bicarbonato, lo que está haciendo es separar y proteger al epitelio de ese contenido con pH tan ácido que está en la luz. Ese moco que tienen acá las células epiteliales superficiales forma como si fuera como un gel viscoso, ¿está? Imagínense como una esponja de moco que está recubriendo acá a la superficie epitelial. Y ese moco que forma estas células superficiales, epiteliales superficiales, forma entonces como esa especie de esponja de moco, ¿tá? Que protege entonces a las células epiteliales del pH ácido, del contenido. La luz del estómago, a ver, desde ya le digo que pueden ir a la carnicería y comprar, creo que van a comprar si quieren comer estómago. ¿Qué van a ¿No es comprar? el mondongo, profe? Mondongo, exactamente, un guiso de mondongo. O sea, terminan esta clase, se van a la carnicería, se compran un mondongo y se hacen un guiso de mondongo para esta noche. Y antes de meterle el tenedor y el cuchillo a ese mondongo, lo observan. Y van a observar entonces que tiene como unas entrantes, que son unas estructuras convexas que tiene acá el estómago. Y sobre esas estructuras convexas les van a ver como unas rayitas. Y esas rayitas van a ser van a ser criptas, o sea, invaginaciones del epitelio. ¿Está? Y entonces, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Que esas criptas, esas invaginaciones del epitelio, es donde van a terminar o desembocar las glándulas que se encuentran en la lámina propia. ¿Estamos, gente, todos? Bien. Y que en la región del fondo y del cuerpo, estas glándulas que se ubican en la lámina propia son unas glándulas tubulares, ¿está? Donde los adenómeros están ramificados, y que a su vez, cuando uno los colorea con HE, es como un tipo colorinche, porque hay varios tipos de colores, porque hay varios tipos de células. Y ustedes tienen que saber todos los tipos de células que hay, gente. ¿Está? Esas glándulas que están en la lámina propia del cuerpo y fondo gástrico, vamos a tener entonces acá un istmo, está un cuello en la glándula y el cuerpo de la glándula. Sobre el istmo, nosotros vamos a ver que tiene esas glándulas unas células mucosas. Y estas células mucosas también van a producir moco, pero ese moco es diferente al moco que producen las células superficiales, las células de revestimiento. ¿Está? Este moco fundamentalmente va a pasar a la luz gástrica. ¿Estamos, gente, todos? Luego, ya sobre el cuello de la glándula, vamos a seguir teniendo células mucosas, pero vamos a agregar otro tipo celular, que son las llamadas células, acá tienen las mucosas con los gránulos de moco, pero vamos a agregar acá las células parietales, también se las llama oxínticas, o sea, células parietales u oxínticas. Estas células son las que producen el ácido clorhídrico, que libera entonces a la luz del estómago. Además de producir el ácido clorhídrico, estas células producen un factor proteico, factor intrínseco se llama. Factor intrínseco. ¿Intrínseco de qué? Porque este factor que producen las células parietales es necesario cuando en los alimentos viene la vitamina B12. La vitamina B12 necesita unirse a este factor intrínseco que producen las parietales
para que se unan. Y es la única forma en que la vitamina B12 pueda absorberse en el intestino delgado y en el grueso. Entonces, es cuando está unida entonces la vitamina B12 al factor intrínseco. Si no está el factor intrínseco, la vitamina B12 sigue de largo y se elimina por materia fecal. ¿Está, gente? ¿Se entiende eso? Porque ustedes imagínense que un cirujano hace resecciones gástricas por cuestiones dietarias, por cuestiones de obesidad, por cuestiones de cáncer, por cuestiones de gastritis, de úlceras perforadas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa por la cual un cirujano corta el estómago. ¿Qué está sacando? Células parietales. Entonces, si a los 2 años viene un paciente y les dice, doctor, me siento mareado, ustedes le ven la uña, le aprietan acá el extremo y la uña y ven que casi no palidece, ¿está? Casi no palidece. Le piden, por supuesto, un citológico y donde está la medición de hemoglobina y le da, evidentemente, le va a dar una hemoglobina más baja. Y los glóbulos rojos, evidentemente, van a ser unos glóbulos rojos diferentes, con un tamaño distinto. Y todo eso, entonces, con el antecedente de la cirugía, ustedes le están diciendo, usted tiene una anemia por déficit de vitamina B12. ¿Se entiende, gente? Tiene que saber la histología para poder saber todo eso en un paciente, gente. ¿Estamos? Las células principales, es otro tipo celular, se van a encontrar fundamentalmente acá, más en la base, acá de las glándulas, y estas son células con un retículo endoplásmico rugoso desarrollado y un aparato de Golgi, y lo que van a secretar son proteínas, que es el pepsinógeno. Y el pepsinógeno se va a liberar a la luz gástrica y junto por el pH ácido, ese pepsinógeno se va a transformar en pepsina, que va a comenzar la digestión de las proteínas. ¿Está? Además, las células principales producen también otras enzimas, como por ejemplo la lipasa, que también comienza con la digestión o degradación de los lípidos. Y por último, el último tipo de célula que vamos a encontrar en las glándulas gástricas van a ser las enteroendocrinas. Antes se las llamaba también argentafines y tenían otros nombres. Ahora forman parte entonces de un sistema neuroendocrino y se las llama entonces células enteroendocrinas. Cuando vimos respiratorio, ¿se acuerdan que una de las células del epitelio eran unas células neuroendocrinas? Bien, estas también corresponden a ese mismo grupo, junto con, por ejemplo, las que podamos tener en la médula suprarrenal, como también las que podemos tener en próstata, ¿está? O las que podemos también tener en algunas neuronas que producen péptidos. ¿Está, gente, todo? Entonces, células enteroendocrinas. Las características de estas células enteroendocrinas es que tienen gránulos secretorios, pero ¿a dónde la liberan? No las liberan hacia la luz del estómago. No, gente. Las células enteroendocrinas liberan esos gránulos a la lámina propia. ¿Por qué? Porque van a actuar en forma paracrina sobre otras células cercanas o vía sanguínea sobre otras células distantes del mismo tubo digestivo, del mismo aparato digestivo. ¿Está claro, gente? ¿Se entiende? Bien, el estómago, por ejemplo, tiene varios tipos de células enteroendocrinas, donde produce, por ejemplo, se produce gastrina, se producen varias de estas moléculas, de estos péptidos con funciones. Bien, acá vemos entonces, la función mía no es mostrarle las imágenes histológicas, pero acá lo que estamos viendo entonces es mucosa, una parte de la mucosa. Acá vemos el epitelio, fíjense cómo todo el epitelio es mucoso. O sea, gente, el epitelio gástrico no tiene células caliciformes. No,
Porque el epitelio gástrico, todo el epitelio gástrico es secretor de moco. ¿Se entiende? Y acá estamos viendo entonces las glándulas de la lámina propia, las glándulas fúndicas que se las llama, ¿está? Y con muy escasa lámina propia de tejido conectivo entre ellas. Bien, gente, si hacemos un PAS, vemos entonces que todo ese moco de las células superficiales se tiñe, es PAS positivo, junto con las células mucosas que vemos en las glándulas fúndicas. Bueno, acá vemos entonces otra región, fíjense, acá tenemos, acá el epitelio superficial, acá tenemos las glándulas fúndicas que prácticamente están tan apretadas que no permiten ver el tejido conectivo de la lámina propia. Y acá vemos la muscular de la mucosa. ¿Está? Fíjense acá también vemos el fondo de las glándulas gástricas, de las glándulas fúndicas y la muscular de la mucosa. Y acá vemos un pedacito de su mucosa. Bien, gente. Listo, sigamos. Entonces, la célula parietal boxíntica, ¿cómo la van a identificar? Porque tiene un citoplasma intensamente acidófilo y un núcleo central, como si fuera como un huevo frito. ¿Está? Las células principales, ¿cómo las van a identificar? Porque son basófilas, porque están secretando péptidos, proteínas. ¿Está, gente? Con un retículo endoplásmico rugoso desarrollado. Entonces, con ribosoma son basófilas. Las células mucosas, porque van a ver, se tiñen muy claramente con esta técnica, ¿está? Y las enteroendocrinas, que no se pueden ver con esta técnica, sino que tienen que hacer una técnica especial, sobre todo inmunohistoquímica. ¿Vamos todos? ¿Listo? Sigamos. Las células principales tienen abundante, fíjense acá tienen el núcleo, una cromatina laxa, y acá tiene entonces abundante retículo endoplásmico rugoso. La célula oxíntica o célula parietal tiene una característica que su membrana plasmática se invagina profundamente en el interior de la célula y tiene microvellosidades acá sobre esa superficie. Y las mitocondrias, que son muy abundantes, y por eso es la acidofilia del citoplasma, se ubican entonces sobre esa invaginación de la membrana plasmática. Esto forma entonces, esa invaginación de la membrana plasmática forma los canalículos intracelulares de la célula parietal. Y acá ustedes vamos a ver esta característica. Entonces, estas células lo que están haciendo es que en el citoplasma, entonces tiene una enzima que es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, ¿qué es lo que hace? Entonces, con el agua y el dióxido de carbono, forma entonces ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrogenión. El hidrogenión entonces lo expulsa hacia la luz de la glándula y que por último va a ir a la luz gástrica. ¿Está? Entonces, ¿y qué es lo que le falta entonces? El cloro. El cloro entonces se intercambia con el bicarbonato. El bicarbonato sale, se intercambia por el cloro y el cloro acá hay otra permeasa que lleva el cloro hacia la luz. Y entonces se va a combinar el cloro con el hidrogenión para formar el ácido clorhídrico en la luz gástrica. ¿Está, gente, todos? Bien, todo esto ya lo vimos, sigamos. ¿Preguntas o dudas, gente? ¿Preguntas o dudas? ¿Todo ok? No, profe, todo bien. Todo claro, profe. Bueno, están escuchándonos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bien. El estómago, vamos a ver, estómago pilórico y después vemos intestino delgado y acá vamos a hacer un pequeño recreíto al terminar estómago. ¿Está? 2 minutitos. Así recargo de agua mi vaso. Bien. El píloro, gente. Fíjense, miren, acá volvemos acá. Yo quiero que ustedes entiendan. Por eso, la mejor forma, cuando uno entiende, es más fácil acordarse. Miren, acá ustedes tienen en la luz gástrica, tienen un pH de 2, un pH reácido. Si ese pH ácido
hace un reflujo hacia el esófago, imagínense, inflama el esófago. Eso es patología. Si ese contenido gástrico con ese pH alto, va a pasar acá al duodeno. Pero el duodeno entonces tiene que tener defensas contra ese pH ácido. ¿Está? Entonces va a necesitar que ya en el tercio distal del estómago, en la región pilórica, ya se comience entonces a secretar un moco alcalino, entonces que baje que baje la acidez del quimo. Ah, no les conté eso, bien. Del quimo. ¿Está? Entonces, y el estómago y el duodeno, a su vez, tendrá glándulas tanto en la lámina propia cuanto en la submucosa que van a producir moco alcalino para también bajar esa acidez, para alcalinizar este quimo que viene del estómago. ¿Está, gente, todos? Bien, ahora vamos a ver un poco el funcionamiento. En la deglución, el esófago entonces va a tener, primero, la musculatura de la mucosa en el esófago se contrae y el esófago entonces en general tiene una luz cerrada. Cuando ingresa el bolo alimenticio, distiende y la muscular externa entonces produce un efecto de peristaltismo o de movimiento para que ese bolo alimenticio rápidamente llegue al estómago. Una vez en el estómago, entonces, se va a estimular entonces a la secreción del ácido clorhídrico y también del pepsinógeno, de la lipasa, ¿está? Y esto entonces, y con los movimientos de la muscular de la mucosa que modifica a la túnica mucosa del estómago, eso va a producir movimientos para que este bolo alimenticio entonces vaya y venga, está en el estómago, y que se mezcle con las secreciones gástricas. Entonces esto acá va entonces, y hasta que se va a formar entonces ya una pasta acá. Y esa pasta que va a salir del estómago es lo que se va a llamar quimo. Y ese quimo evidentemente va con toda esta acidez del estómago, es necesaria, primero, para ir degradando componentes, para macerar este contenido alimenticio que le llega y además como un mecanismo de defensa contra ingesta de bacterias, etc. ¿Se entiende? Entonces ese quimo, entonces ya hay que comenzar a neutralizarlo. Por lo tanto, en la región del píloro, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Y vamos a encontrar principalmente, entonces, acá tienen entonces el epitelio, también sigue siendo mucosecretor, y sus glándulas son diferentes. Hay mayor cantidad de lámina propia entre las glándulas y las glándulas van a tener fundamentalmente células mucosas. ¿Está? Para que con su conducto excretor, entonces ese moco vaya equilibrando la acidez del quimo para que después pase al duodeno. Además de las células mucosas, estas glándulas van a tener, por supuesto, células enteroendocrinas. Esas células enteroendocrinas, fíjense, acá está claramente entonces las glándulas pilóricas, que son de tipo mucoso. Las células enteroendocrinas las vamos a encontrar desde estómago, intestino delgado, intestino grueso y páncreas. En todos esos lugares vamos a tener las células enteroendocrinas. Ya dijimos que además en aparatos respiratorios, ya dijimos todo eso. ¿Qué pasa cuando las defensas del moco no son suficientes o por hábitos nuestros o constitución genética, nosotros no tenemos un buen moco para proteger del pH ácido? Por ejemplo, el alcohol lo que hace entonces es exacerbar la secreción del ácido clorhídrico.
Lo mismo que un montón de otras sustancias que producen, exacerban, o sea, estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Todo eso induce entonces un pH ácido, y si hubiera una deficiencia de moco, y bueno, se comienza a formar una gastritis, después se perfora partecita de la pared de la mucosa gástrica, y a eso es lo que se le llama úlcera. Las úlceras, entonces, después ustedes verán que tienen que diferenciar una úlcera por un mal equilibrio entre el ácido y el moco, o puede ser una úlcera por un cáncer. ¿Tá? Entonces el médico, cuando le dicen úlcera, iba a tener que diferenciar cuál de las dos situaciones. Bien, gente. Hacemos un pequeño altito de 2 minutos, ¿está? Para, ya comenzamos a ver intestino delgado, grueso, y terminamos la clase. ¿Está? Hacemos 2 minutos, a las 32 nos volvemos a juntar. ¿Listo? A ver, gente, ¿quién ha vomitado alguna vez? Por cualquier motivo. A ver, todos, ¿no? Casi todos. Sí. Sí. ¿Qué gusto les ha quedado en la boca? A ver, les doy 2 opciones. ¿Dulce o amargo? Amargo. ¿Amargo? ¿A alguien le quedó un sabor dulce en la boca después del vómito? Cuando es dulce, es por el ácido clorhídrico del estómago. ¿Tá? El amargo es porque vomitaron bilis. Eso es otra cosa. ¿Está? Yo era para que relacionen entonces estómago con el pH ácido clorhídrico, con el ácido clorhídrico. Bueno, gente, intestino delgado. El intestino delgado tiene, ¿cuál es la función principal del intestino delgado? Es donde ocurre la digestión. O sea, ¿qué es lo que es digestión? Es degradación de los alimentos. O sea, degradar, por ejemplo, las proteínas a pequeños péptidos o aminoácidos, ¿está? Las grasas es degradarlas hasta llegar entonces a monogliceroles o ácidos grasos directamente, sean cadenas cortas o cadenas largas, ¿está? Por ejemplo, los hidratos de carbono para llegar a la glucosa o a los monosacáridos. Bien, entonces, todo eso después entonces se absorbe. Entonces, el intestino delgado tiene la función entonces que ocurre la digestión y la absorción. Por lo tanto, necesita, a pesar de que tiene varios metros, está el intestino delgado, necesita además aumentar aún más esa superficie de contacto con el quimo que viene del estómago. ¿Para qué? Para que se pueda entonces, con todas las enzimas, se pueda seguir degradando todos los componentes de los alimentos y para poder después absorberlos. Entonces tiene varias especializaciones para aumentar superficies de absorción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí, profe. No? Bien. Hay una especialización que es anatómica. Anatómica. ¿Está? Y esa especialización es anatómica. O sea, la pueden ver ustedes con una lupa en un cadáver, en un intestino. O sea, hoy ya les dije que se coman mondongo. Mañana van y se compran unas achuras que tenga intestino delgado. Y entonces después lo van a abrir a esa achura y le van a ver, le van a buscar, le van a mirar, observar la pared interna. Y ahí van a ver entonces que hay como unas sobresaliencias que alcanza como a la mitad o los 2/3 del perímetro de la luz del intestino delgado. Y ahí entonces a eso son las válvulas conniventes o pliegues de Kerr. Y son especializaciones anatómicas. Hay otra segunda especialización, también para aumentar superficie de absorción,
y que está formada entonces por las llamadas vellosidades intestinales. A ver, los pliegues de Kerkrit o válvulas conniventes, ¿cómo están formadas? Y están formadas entonces por una evaginación de la submucosa y de la mucosa. Esos son los pliegues de Kerkrit. En cambio, la vellosidad intestinal está formada entonces por una evaginación hacia la luz de la túnica mucosa solamente. Entonces, esto que nosotros vemos acá, entonces, esto es una vellosidad. Fíjense, acá tienen entonces, esta es la muscular de la mucosa, entonces, esta es la lámina propia y este es el epitelio. Fíjense entonces cómo el epitelio sale hacia la luz y regresa. Cuando regresa, forma entonces una glándula que se le llama glándula o cripta de Lieberkühn. ¿Está, gente? Y luego, fíjense cómo el epitelio nuevamente sobresale y cuando regresa, nuevamente forma otra cripta o glándula de Lieberkühn y así. Es muy importante tener en cuenta entonces que hay una continuidad epitelial de las glándulas de Lieberkühn con el epitelio superficial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que en las glándulas acá, nosotros tenemos stem cells, tenemos células regeneradoras. Estas células, entonces, son las que van a tener mitosis y van a ir reemplazando a las otras células que están acá en el epitelio y que hay de varios tipos que ya las veremos. ¿Está? A medida que se va acercando a la punta de la vellosidad, esas células van envejeciendo. De tal forma que cuando llegan a la punta de la vellosidad, se descaman. Y después formarán parte, esas células descamadas, de las materias fecales. ¿Está? Entonces, vemos entonces que hay una renovación permanente del epitelio intestinal. Se dice, se han hecho estudios de investigación, que se ha calculado que más o menos, para que les quede la idea, una vez a la semana se renueva el epitelio intestinal. Una vez cada 5 días, este epitelio intestinal se renueva. Imagínense entonces una persona que está tomando un quimioterápico, al cual muchos de esos quimioterápicos lo que hacen es frenar las mitosis, las divisiones celulares, y de ahí van a entender entonces los trastornos gastrointestinales que poseen estas personas que toman esos remedios para el cáncer. Bien, entonces, acá entonces, vemos entonces, ¿se entiende entonces esto? Entonces, la vellosidad intestinal es una formación de la túnica mucosa que emerge hacia la luz intestinal. ¿Se lo ubica bien acá, bien claro? La tercera especialización histológica ya pertenece a la biología celular. Fíjense que hemos ido desde la especialización anatómica con los pliegues de Kerkrit, a la histológica con la vellosidad intestinal, a la citológica con las microvellosidades. Las microvellosidades, entonces, están en cada una de las células de los enterocitos que están acá, que también aumentan la superficie de absorción. ¿Se entiende, gente, las 3 grupos de especializaciones para aumentar superficie de absorción? ¿Quedó claro, gente, todos? Sí, Estas profe. son preguntas de exámenes, de parciales, porque el médico vive hablando de la vellosidad intestinal. Y ustedes tienen que saber lo que es una vellosidad intestinal. ¿Cómo está formada la vellosidad intestinal? Y va a tener entonces, por la evaginación del epitelio y de la lámina propia. Pero a su vez, la muscular de la mucosa también emite unas ramitas musculares, unas fibras musculares lisas
que penetran acá en la vellosidad. Y eso sirve entonces para hacer contracciones y movimientos de las vellosidades intestinales. Y además, en el centro de la vellosidad intestinal existe un vaso linfático que se le llama vaso quilífero central. Por ese vaso quilífero central es por donde se absorben entonces los llamados kilomicrones. Los kilomicrones son aquellos triglicéridos con ácidos grasos de larga cadena, entonces, y que van entonces por estos quilíferos centrales. ¿Está? Bien. Además, nosotros podemos encontrar en el intestino delgado el MALT. El MALT era ese tejido linfático que podía ser difuso, pero además podía formar, por ejemplo, nódulos o agregados de nódulos. Entonces vamos a ver que es cuando esos nódulos, esos agregados de nódulos van a formar lo que se llaman las placas de Peyer, fundamentalmente en la parte más distal del intestino delgado, fundamentalmente más hacia el ilion. ¿Está? Bien, entonces vamos a ver entonces ahora los diferentes tipos de células que tiene el epitelio. ¿Está claro, gente, todo? ¿Quedó claro lo que es una vellosidad intestinal? O sea, la evaginación del epitelio con la lámina propia, un vaso quilífero central, y va a tener entonces también una ramita de la muscularis mucosa. ¿Está? O sea, es una especialización solo de la túnica mucosa. ¿Quedó? Bien. ¿Cuáles son las células que están entonces en el epitelio y en las glándulas de Lieberkühn? Los enterocitos absortivos es la gran mayoría, ¿está? Y son los que tienen las microvellosidades. Luego vamos a tener células caliciformes que van a producir moco, ¿está? ¿Qué más? Que ya la hemos visto también en la tráquea, la hemos visto también en el árbol respiratorio. ¿Qué otras células vamos a tener? Y vamos a tener pues, las enteroendocrinas, que ya habíamos dicho que estaban en el estómago, intestino delgado y grueso, y páncreas. Bien, las células enteroendocrinas, que sabemos entonces que tienen gránulos y que liberan esos gránulos hacia la lámina propia. Bien, ¿qué más? Después las stem cells, que son las que van a regenerar entonces a todos los otros tipos del epitelio. Y por último, las que están acá en el fondo de las glándulas de Lieberkühn, que son las de Panet. Las de Panet que tienen entonces un citoplasma acidófilo. ¿Y qué tienen qué? Gránulos. ¿Qué secretan? Lisocima. ¿Qué es lo que es la lisocima? Es una sustancia bactericida. ¿Qué es lo que hace entonces la función de las células de Panet con esas sustancias que secreta? Regular entonces el contenido microbiano del intestino delgado. ¿Vamos, gente, todo? ¿Vamos o no? Bien, todo lo demás, gente, se lo van a mostrar en los coloquios, así yo puedo terminar la clase. ¿Vamos? Pero la parte conceptual, entonces, es la que yo quiero que ustedes entiendan. Bien, fíjense, acá tienen. Esto es una vellosidad intestinal. Fíjense cómo sale hacia la luz. Este es el epitelio, esta es la lámina propia, está el quilífero central. Acá vemos, pero se lo ve pocas veces, entonces, quilífero central. Y cuando viene, ustedes se encuentran con esto, que son las criptas de Lieberkühn, que están acá. ¿Está? Acá está muy clara, miren, una vellosidad intestinal, y cuando vuelve se forman acá las criptas de Lieberkühn, y esta es la muscular de la mucosa. Acá tienen muscular de la mucosa y acá tienen túnica muscular. Por lo tanto, todo esto para arriba es túnica mucosa. Lo que está entre ambas capas musculares es la submucosa y esta ya es la capa muscular externa. Y esto que está acá es un plexo, que es el de Auerbach, porque está entre la circular interna y la longitudinal externa. Bien, gente. Uy, acá. Mira, hubiera esperado esta yo. Bien. Fíjense, acá tienen. Esto es una vellosidad intestinal con el epitelio, la lámina propia. Cuando viene, forma la cripta de Lieberkühn. ¿Ven acá? Y estas células acá, más acidófilas, son las células de Panet en el fondo de las criptas de Lieberkühn.
Fíjense acá cómo se ven mejor las células de Paneth. Bien. Acá lo que se ve con HE, entonces, es la chapa estriada. La chapa estriada es la imagen al microscopio óptico de las microvellosidades, que están revestidas por un glicocáliz. ¿Está? Y acá vamos a tener entonces las células, los enterocitos absortivos. Y acá vamos a tener, estas son las células caliciformes. Ustedes ya las saben identificar. ¿Está? Esta es la lámina propia. Bien. Bueno, hay más para mostrar. Esto es una microscopía electrónica con las microvellosidades que van a formar la chapa estriada. Y este entonces acá es el glicocáliz. ¿Está? Bueno, ya estamos. Las células de Paneth, acá están claramente identificadas las células de Paneth, entonces con HE. Perdón, acá yo me equivoqué, ¿eh? Esto es un PAS. Esto es un PAS, mil disculpas, pero esto es un PAS. Miren acá las células caliciformes, PAS positivas. ¿Está? Mil disculpas, pero yo me equivoqué. Esto es un PAS hematoxilina, esta técnica. ¿Ven acá? ¿Ven? Estas son células caliciformes, gente. Todas estas que se ven marcadas acá, con el PAS son caliciformes. Lo otro que se ve, PAS positivo, es la chapa estriada. ¿Vamos todos, gente? Y en la submucosa, ustedes pueden, sobre la lámina propia van a encontrar un plexo sanguíneo de arteriolas y vénulas. En la submucosa ustedes ya van a encontrar otro plexo sanguíneo de arterias y venas de mayor calibre. Y pueden encontrar también el plexo de Meissner. Bien, gente, todo. Ahora sí, seguimos. Estamos ok. Y estas sí, con HE, son las células de Paneth con un citoplasma acidófilo en el fondo de las criptas de Lieberkühn. Y acá con microscopía electrónica, donde están los gránulos de lisosima, con lisosima. Bien, acá, gente, vamos a describir que hay un quinto tipo celular, que son las células M. Las células M, ¿qué es lo que son? Son estos mismos enterocitos, pero con una función inmunológica. Inmunológica. ¿Qué es lo que hacen las células M? Estas captan los antígenos que llegan a la luz intestinal. Esos antígenos se los pasan entonces, fíjense, a los macrófagos o células presentadoras de antígenos. Estas células entonces elaboran esos antígenos y los expresan, los presentan a los epitopes antigénicos sobre su superficie. Y eso entonces es captado por las células T-helper. Esas células T-helper, a su vez, muestran entonces esos antígenos a las células B, y las células B, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a venir y van a producir inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A o IgA es una IgA secretoria, entonces que por transitosis va a pasar a través de la célula a la luz intestinal y va a neutralizar a los antígenos específicos para esa determinada IgA. ¿Está claro, gente? El sistema inmunológico está muy desarrollado a nivel intestinal, a nivel del tubo digestivo, gente. ¿Se entiende? Bien. Funciones de los enterocitos y ya nos queda solamente intestino grueso y apéndice. La función de los enterocitos. Los enterocitos no solamente absorben, sino también elaboran enzimas que completan las digestiones. ¿Tá? Así, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, producen disacaridasas que todos se quedan acá en el glicocáliz, se quedan acá cerca de la superficie de las microvellosidades. Entonces va a producir unas disacaridasas. ¿Para qué? Para la maltasa y todas esas, para las disacáridos, para convertirlos en monosacáridos para que la glucosa pueda ser incorporada. También, por ejemplo, pequeñas peptidasas también para terminar de digerir los péptidos que comenzó ya el estómago y que siguió el páncreas. ¿Está? Y entonces para que se puedan incorporar los aminoácidos. También los lípidos, entonces también
que ya viene con las lipasas desde el estómago y más lo que viene con los ácidos biliares, con la bilis, más las enzimas que vienen del páncreas. Con eso entonces se desdoblan o degradan los lípidos para que puedan ser absorbidos. Y entonces acá en las citoplasmas de los enterocitos se van a reconstituir triglicéridos que son los de cadena corta, van a pasar a sangre, a la lámina propia. Y los de cadena larga se van a liberar al espacio intercelular y van a llegar al quilífero central que está en la vellosidad. No confundan vellosidad intestinal con microvellosidades. Son dos cosas diferentes, gente. Por eso estuve mucho tiempo insistiendo en eso. Bien. Luego, ¿qué otra cosa? Resulta de que acá, en la parte basal de los enterocitos, hay una bomba de sodio-potasio. Entonces se elimina sodio del citoplasma. Y acá, sobre la región apical, entonces, hay un cotransportador de sodio con glucosa y con aminoácidos. Entonces, al ingresar el sodio, se ingresa la glucosa, se ingresan los aminoácidos, bla, bla. ¿Está, gente? La glucosa también se ingresa de esa forma. De esa forma, entonces, que se absorben los nutrientes en el intestino delgado. ¿Todo bien, gente? Bien, tenemos 5 minutos para terminar la clase. Bien, intestino grueso. ¿Qué tenemos? El ciego con su apéndice cecal, el colon ascendente, transverso, el descendente, el sigmoide, sigue entonces después el recto y el conducto anal. El intestino grueso tiene las 4 capas, pero ojo, no tiene ni válvulas conniventes, tampoco tiene vellosidad intestinal. Por lo tanto, al no tener vellosidad intestinal, ustedes van a ver, por ejemplo, que esta es la muscularis mucosae, la muscular de la mucosa. Y ustedes van a ver en el microscopio que es paralelo entonces al epitelio. ¿Por qué? Porque no hay vellosidades. Entonces, el epitelio es paralelo a la muscular de la mucosa, acá. ¿Ven? Bien. ¿Qué es lo que tiene entonces? No hay nada de eso. ¿Tiene microvellosidades? Sí, tiene microvellosidades que no forman chapa estriada. O sea, no son tan paralelas ni tan largas. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a tener la mucosa del intestino grueso? Y va a tener un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y las glándulas o criptas de Lieberkühn, con abundantes células caliciformes. ¿Qué otras células van a ver? Las enteroendocrinas también, por supuesto. ¿Está claro, gente? Y tampoco hay células de Paneth. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hace el intestino grueso? Fundamentalmente va absorbiendo agua e iones. De esa forma, el material que va circulando por su luz se va haciendo más masa, más denso. O sea, se va a ir formando la materia fecal, se va a ir solidificando. ¿Está? Bien. A ver, ¿qué células van a encontrar? Y las de absorción, por supuesto, las caliciformes, que son muy abundantes, las stem cell, por supuesto, las stem cell acá en las criptas de Lieberkühn, hacia la mitad más o menos, y luego las enteroendocrinas. ¿Vamos, gente? Estas células stem cell son muy importantes porque se pueden, digamos, ser el origen de los cánceres de colon que son frecuentes. Bien, y la capa muscular, la muscular externa, tiene como siempre una circular interna y una longitudinal externa. Pero resulta que esa longitudinal externa resulta de que no tiene, digamos, esas fibras longitudinales externas, no tiene un grosor semejante hacia la periferia de la luz. Está así. Sino que está engrosada en 3 posiciones. Y a eso es lo que se le llaman las tenias. Y la contracción de esas fibras musculares lisas, de esas 3 tenias, es lo que va a formar lo que se llaman las austras del intestino grueso. Cuando ustedes ven una radiografía con contraste como esta, ustedes lo que ven son estas austras, que está dada por las contracciones de las tenias. ¿Qué son las tenias?
Y son esas tres, es la capa longitudinal de la muscular externa, pero que está engrosada en tres sectores, y a eso es lo que se le llama tenia, y que forman las austras. ¿Tá? Y esto es lo típico de ver entonces en una radiografía por contraste. Bien. Luego, fíjense, acá tienen muscular, mucosae y acá capa muscular. Ya terminamos, gente. Entonces acá tienen todo esto para allá, es túnica mucosa, esto es su mucosa y esto es la muscular. ¿Vamos? Fíjense la abundancia, entonces acá tiene el epitelio superficial, la muscular de la mucosa son paralelas, y estas son las criptas de Lieberkühn y lámina propia. Acá la abundancia de células caliciformes. El apéndice secal es un apéndice del sí. ¿Por qué es importante? Porque cuando se inflama tiene que ir a cirugía y a sacarla. Tiene la estructura histológica semejante al intestino grueso, ¿está? Porque de ahí deriva. Pero ¿qué es lo que tiene el apéndice de característico? Que tiene pocas glándulas de Lieberkühn y en la lámina propia tiene abundantes folículos linfáticos, con capa de manto, con zona de manto y centro germinativo. ¿Ven? Que incluso esta abundancia de nódulos linfáticos desarma a la muscular de la mucosa. ¿Está? Y esto entonces... Profe. Sí. ¿Cuáles eran las glándulas que dijo? De Lieberkühn, las mismas que están en todo el intestino. Ah, listo, gracias. Las glándulas de Lieberkühn están en todo el intestino, delgado y grueso y apéndice, porque el apéndice tiene la histología del intestino grueso. ¿Está, gente, todos? ¿Se entendió la clase? Bien, esto lo vamos a pasar por alto, ¿está? Pero ¿se entendió la clase? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, preguntas o dudas. Todas las que quieran, vamos. Si las sé contestar, respondo. Y si no, lo averiguamos juntos. Vamos. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bueno. Por ahora sí. Bueno, gente, tienen que ir ahora al libro, después de la clase de anatomía, vayan al libro y entonces refuerzan todo esto. Es un tema largo, les cuento que es un tema largo. Así que, pero es muy importante. Hay muchas patologías a nivel digestivo, gente. Es muy importante conocer todos estos conceptos histológicos que les he dado. Bueno, nos veremos entonces, Profe. no el martes que viene, sino el siguiente. Sí. ¿Puede avisar para que activen la pestaña de la clase de hoy? En el campus. Sí, sí. Y si se puede, profe, la de la clase que viene también. Yo creo de que no hay clase grabada, gente. No, no hay clase grabada de esto. No, no, este es un material que está faltando. La clase grabada de aquí en adelante no están. O sea, las de digestivo y urinario y genitales no están grabadas. No, no, esas clases faltan grabarlas. Sí, sí, no. Así que no se pueden activar porque no están. Por eso, Bueno, digamos, profe, si va esta clase, para que se entienda, después van a los libros, por eso después tienen el coloquio y hacen la práctica. Vamos a empezar con las prácticas presenciales, gente, también. ¿Saben? No sabíamos. Qué bueno. Van a empezar con algunas prácticas presenciales, sí. Sí. ¿Y cómo va a ser, profe, la método? Hoy una gran organización que se está haciendo. Así que van a ir en forma de burbujas. ¿Cómo? La pestaña de la clase, solamente, porque no está la clase. Lo demás sí, lo demás todo sí. Entonces ahora lo que tienen que hacer, después de haber entendido, vayan al libro y estudian y entonces y después hacen la evaluación. Pero, profe, Sí. aunque sea, ¿nos pueden subir el PowerPoint aunque no esté grabado? Este Power que usted pasó. En realidad lo que importa
es lo que uno dice, Josefina. Porque todas estas imágenes están en los libros, son sacadas de libros. Entonces, lo que importa en realidad es lo que uno dice. Y para eso ya están las imágenes en los mismos libros. Y hay un problema con estos PowerPoint. Por eso es que las clases no están subidas. Porque no están identificados el origen o la fuente de cada diapositiva. Entonces, yo puedo dar una clase de esta forma, pero yo para subirla al aula virtual y que sea pública, yo tengo que poner la fuente de donde es. Es por una propiedad intelectual. ¿Está? ¿Se entiende, Josefina? Sí. Entonces, pero lo que importa no son las imágenes, están sacadas de los libros. O sea, vayan al libro, estudien y eso es lo que importa. Porque lo que importa es lo que uno dice de cada imagen, no es la imagen en sí. ¿Está? La idea mía es darle los conceptos gruesos, que lo comprendan y para que vayan al libro y entiendan, nada más. ¿Está? Buenísimo, muchas gracias. Por favor, otra duda, etcétera. Entonces me quedo con el tema del parcial. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa? A ver. Acá. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? Acá dejo el esquema con las 4 capas que van a ver en el tubo digestivo. ¿Qué otra duda, gente? Si no quedan dudas, entonces terminamos la clase. Bueno. Profe, ¿nota Sí. del oral después nos la van a pasar? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Notas del examen oral, después nos pasan todos juntos. Claro, sí, después se pasa todo junto. Sí. Sí, después se pasa todo junto. Se pasa todo el escrito con lo del oral, se pasa todo. Sí. Claro, porque hay que hacer esa corrección. Sí. Ahora yo lo hablo con la gente que se había encargado, con los adjuntos que se habían encargado, a ver en qué fase está. ¿Saben? Así solucionamos. Bueno, profe. Bueno, si no hay más dudas del tema, a ver, pregunten lo que quieran, gente, lo que deseen. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bueno, entonces terminamos la clase. Todo bien. Bueno, Sí. muchas gracias. Suerte con el estudio. Agarren el libro ahora. Libro. Recuerden palabrita mágica. Estudio. Vamos, gente, que esto es muy importante. Vamos. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias, profe, nos vemos.